que es como 3 meses, ¿verdad? En septiembre. Y pues gracias a Dios que Él pues ha hecho su voluntad en este lugar y pues Él nos está preparando, amén. A lo mejor no ha llegado la gran cantidad de gente que nosotros quisiéramos ver, pero yo creo en mi corazón que Dios nos está preparando y nos está enseñando para que cuando lleguen esas personas nosotros podamos enseñarles a ellos. Amén, amén. Pueden sentarse. Hoy no voy a dar clase, hoy les voy a predicar. Normalmente mi trabajo es ser maestra, ¿no? De enseñar, pero pues también me gusta exhortar de vez en cuando. Estamos terminando el 2023 y no sé ustedes, no sé si acostumbran a plantearse nuevas metas, nuevos propósitos de año nuevo. No sé si ustedes empiezan a planificar su vida para el año que entra, para 2, 3 años, empiezan a hacer planes de lo que van a hacer en su vida. A lo mejor, como muchas personas nos pasa, hacemos planes o nos proponemos metas, propósitos y no los cumplimos, ¿verdad? Los comunes: me voy a poner a dieta, voy a empezar a hacer ejercicio, voy a comer más saludable. Pero si no creamos un plan, si no hacemos un plan, una estrategia de cómo llegar a nuestra meta, pues va a pasar otro año como nos ha pasado, ¿verdad? ¿A todos nos ha pasado o nada más a mí? A todos, ¿verdad? Que nos quedan las metas inconclusas. Bueno, esta noche quiero que reflexionemos acerca de lo que va a pasar en este 2024 que viene. Sabemos que las noticias del mundo, el mundo en general, no va a mejorar, ¿verdad? Sabemos que la palabra de Dios dice que el mundo va a ir pues cada vez empeorando más. Esa es una realidad, ¿verdad? Entonces nosotros necesitamos preparar nuestra vida para que podamos sobrellevar todas estas circunstancias y todas estas situaciones, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues haciendo una buena planeación, ¿ok? Y yo quiero hablarte el día de hoy acerca de ser sabio. Ese es el tema del día de hoy, ser sabio. Quiero que estés en tu mente, esto lo tengas presente, pienses cómo miras el año que entra, cómo te miras tú, qué es lo que tú piensas que va a suceder el año que entra, qué planes tienes. A lo mejor, no sé, puede ser algo material como tener una casa, a lo mejor planeas comprarte un carro, a lo mejor, como ves, está en la transición a lo mejor de pasar a la universidad, es un paso muy, muy importante. No sé, pueden ser cosas materiales o también pueden ser cosas espirituales, ¿sí? ¿Qué propósitos tenemos para nuestra vida? ¿Qué estamos pensando? ¿Cómo estamos pensando crecer nosotros? ¿Sí? Eso también necesita ser planeado. ¿Para qué? Para llegar al objetivo que queremos llegar. Entonces, quiero invitarlos, vamos a estar leyendo en el libro de Lucas. Vamos a leer Lucas, capítulo 7 y el versículo 24. Pero al mismo tiempo también me van Mateo 7:24, y también vamos a tener ahí Lucas 6:46. ¿Sí? Esas dos citas manténganlas ahí, no las pierdan porque las vamos a estar leyendo. Vamos a estar trabajando en los dos versículos.
¿Ya tienen ahí Mateo capítulo 7, 24? Dice así. Amén. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada ¿sobre quién? La roca. Sobre la roca. Amén. Pero cualquiera que oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa. ¿Y qué pasó? Cayó y fue grande su ruina. ¿Ok? Ahora vamos a ir a Lucas capítulo 6, versículo 46. ¿Ya lo tienen? Dice así: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento ¿sobre quién? La roca. Amén. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover, porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu, y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. ¿Okay? Fíjense que cuando Jesús estaba hablando acerca de estos dos ejemplos, de esta parábola, Jesús la dio cuando estaba, se le conoce como el Sermón del Monte, ¿sí? Es el famoso Sermón del Monte donde Jesús tenía poquito de haber escogido a los 12 discípulos, de haberlos llamado y de empezar a enseñarles, ¿no? Entonces Jesús estaba en el monte. Vamos a ver ahí, ahí mismo en Mateo 5. Fíjense cómo comienza. Mateo capítulo 5. Capítulo 1 dice, bueno, el título dice el Sermón del Monte y las Bienaventuranzas. Dice, viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo. Esa fue la primera vez que Jesús empezó a hablar ahí ya con sus discípulos, ¿ok? Y vamos a ver en Lucas también. Bueno, aquí en Mateo son desde el capítulo 5 al capítulo 7, Jesús empieza una serie de enseñanzas, ¿sí? Y en Lucas es lo mismo, está pasando exactamente lo mismo, solo que lo está contando Lucas, ¿sí? Y en Lucas dice, desde el capítulo 6, el versículo 12, dice, en aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Aquí lo hace más resumido, ¿no? Lo cuenta más resumido. Mateo se toma dos capítulos enteros para explicar todas la enseñanza que dio en el monte, y aquí en Lucas capítulo 6 solo utiliza uno, ¿sí? ¿Y qué es eso tan importante que Jesús les estaba enseñando? Bueno, les habló, si ustedes ven ahí en Mateo, los subtítulos que tiene, ahí miren, vamos a ver las enseñanzas de las que Jesús les estaba hablando. Las bienaventuranzas,
les habló acerca de la sal de la tierra, que eran la luz del mundo, les habló acerca de la ley, les habló acerca de la ira, el adulterio, el amor hacia los enemigos, Jesús y la limosna, Jesús y la oración, el ayuno, tesoros en el cielo. Toda esta serie de enseñanzas eran enseñanzas como pequeñitas, ¿sí? Como un concentrado que les dio, ¿sí? Para prepararlos. Entonces, todas estas enseñanzas que Jesús les dio a los discípulos, si se tuvieran que resumir en una sola frase, yo la pondría así. Lo que Jesús les enseñó en el Sermón del Monte es cómo vivir una vida consagrada y agradable a Dios, libre de hipocresía y llena de amor y gracia y llena de sabiduría y discernimiento. Todo esto, digamos que lo compactó, toda la enseñanza de Jesús, digamos que ahí queda compactada, ¿no? Entonces, Jesús les habla todo el día, les está hablando esas enseñanzas que les está diciendo: ustedes son la sal de la tierra, ustedes son la luz del mundo, las bienaventuranzas y toda esta serie de mensajes. Y Jesús cierra, aquí en Mateo, Jesús cierra todos estos sermones con la parábola que acabamos de leer ahorita, con la parábola del hombre sabio y del hombre necio. Entonces Jesús lo que estaba diciendo es: ya les he dicho todo, les he enseñado todo esto, ustedes cómo van a ser, como el hombre sabio o como el hombre necio, ¿sí? Vamos a ver que no sean mis palabras, ¿verdad? Dice, miren cómo en el 21 dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Esto lo dijo después de haber hablado el Sermón del Monte. Y lo dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a uno. Y empieza, ¿sí?, la parábola del hombre sabio. Pero dice: cualquiera pues que oye estas palabras. Jesús ya les había hablado, ya les había dicho, y ahora hace una comparación. Y les dice: ¿qué van a hacer ustedes con todo lo que han recibido, con todo lo que han aprendido? ¿Sí? Entonces, también en Lucas, también aquí en Lucas, fíjense cómo termina. Dice: ¿por qué me llamáis Señor, Señor? En el versículo 46. ¿Y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Si vemos que hay similitud en los dos pasajes, sí, está sucediendo exactamente lo mismo. Entonces, Jesús quería mostrarles, quería enseñarles a los discípulos y a la multitud que no solamente era necesario escuchar, sino que también tenían que llegar a hacer, ¿okay?, poner en práctica lo que estaban recibiendo, ¿sí? Y fíjense, no sé si los que estuvieron en el jueves de la clase pasada recuerdan que hablábamos acerca del señorío de Cristo. ¿Qué significaba el señorío de Cristo? ¿Alguien recuerda? Dijimos respeto. Ajá. Respeto hacia. Ajá. Y cuando hablamos del señorío de Cristo en nuestra vida, ¿quién tiene la autoridad? ¿Quién es la máxima autoridad en nuestra vida? Cristo, ¿verdad? Porque Él va a pasar a ser Señor. Entonces ya no dependemos de nosotros mismos ni del hombre, sino de Cristo, ¿verdad? ¿Sí recuerdan? Entonces aquí Jesús les estaba diciendo:
O sea, no cualquiera que me dice Señor, Señor. Fíjense qué tremendo. Quiere decir que hay personas que pueden estar en la iglesia y a lo mejor pueden estar actuando como cristiano, o como hijo de Dios, no me digo como cristiano, como hijo de Dios. A lo mejor se comporta, a lo mejor habla. ¿Sí me explico? Como una imitación. ¿Sí me explico? Pero yo no lo puedo identificar. Yo no puedo decir quién sí es un verdadero cristiano y quién no. ¿Ok? ¿Quién lo va a decir? Jesús. ¿Sí? Porque dice, en aquel día muchos me habrán dicho, Señor, Señor, y en tu nombre hicimos esto, en tu nombre hicimos lo otro. Dice, pero Jesús va a decir, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Sí recuerdan que lo acabamos de leer ahorita? Sí. Entonces, lo importante es que necesitamos reconocer a Jesús como nuestro Señor. Una vez más, ¿ok? Reconocer a Jesús como nuestro Señor y que Él tiene que ser el Señor, Él tiene que tener el control de nuestra vida, ¿sí? De todo lo que pasa alrededor de nuestra vida. ¿Qué quiere decir esto? Que en cada momento que yo voy a tomar una decisión importante y no importante, para que me vaya bien, tengo que buscar la voluntad de Dios. Tengo que buscar que Dios está planeando para mí, ¿sí? Porque cometemos el error de tomar decisiones sin consultar a Dios y en ocasiones nos equivocamos o podemos lastimar personas. ¿Sí me explico? Entonces es por eso que es muy importante buscar la voluntad de Dios en todas nuestras decisiones. ¿Okay? Quiero hablarles acerca de cómo es el hombre sabio, qué características presenta el hombre sabio. Y vamos a leer aquí en Lucas capítulo 6, el versículo 47. Ahí es donde seguimos. Fíjense qué hermoso lo que dice Jesús. Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace. Fíjense, hay varias acciones aquí. Hay varios verbos de acción. Dice, todo aquel que viene a mí. Ahí hay un primer paso. Hay que venir a Jesús. Hay que venir a buscarlo. Los que estamos aquí, puedo decir que ya dimos el primer paso. Porque vinimos voluntariamente, ¿verdad? Nadie nos obligó. ¿O sí? A lo mejor a alguien sí, no sé. Pero creo que todos estamos aquí voluntariamente. Entonces ya dimos el primer paso. Vamos a evaluarnos, ¿ok? Todo aquel que viene a mí, ahora, y oye mis palabras. ¿Ustedes me están escuchando? ¿Están oyendo lo que estoy diciendo? Sí, así es. Ok, entonces, acuérdense, hay una diferencia entre oír y escuchar. ¿Ok? Porque tenemos la capacidad de estar escuchando el ruido, pero ese ruido no lo estamos procesando, nada más estamos, el ruido se queda afuera, ¿sí me explico? Pero oír es que estoy prestando atención, tengo mi mente consciente a lo que la persona está hablando, ¿sí? Entonces, estamos escuchando, estamos oyendo, ¿ok? Es lo segundo que tenemos que hacer. Y oye mis palabras, y una tercera cosa más que es, y las hace, ¿sí? O sea, ya dimos el primer paso, vinimos, ya estamos escuchando a lo mejor al hermano, a la hermana que medio me aburre, hay que prestar atención, ¿sí? Para escuchar bien, ¿ok? Y también poner en práctica lo que se nos está enseñando, ¿amén? Amén, amén. Y dice, os indicaré a quién es semejante, a quién se parece ese hombre sabio, perdón, ese hombre. Semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Aquí hay otras características que vamos a ver. El hombre que está edificando dice que cavó, o sea, se puso a hacer un hoyo profundo, ¿sí? Y bueno, se puso a hacer un hoyo y profundo porque dice ahondó, o sea, buscó la profundidad.
¿ok? Y para poner fundamento, para poner el fundamento sobre la roca. Buscó la roca para que esa casa quedara cimentada. Entonces no solamente fue una construcción ahí media rápida, ¿no? O sea, no. Esta persona trabajó para que esa casa quedara cimentada sobre la roca. ¿Y qué quiere decir esto? Que nosotros debemos debemos buscar, ¿sí? Por buscar hacer cimientos, ¿sí? Recuerdan que lo mirábamos en las primeras clases que teníamos, cimentar nuestra vida en la fe, ¿sí? En la palabra de Dios, en Cristo, ¿ok? Entonces, fíjense que en Palestina, en Israel, el terreno donde es Palestina, hay algo muy peculiar. Se dice que es muy arenoso, ¿sí? Que la tierra está muy, ¿cómo se dice? Ajá, como suelta. Entonces, para construir allá una casa, dice que tienen que cavar y cavar y cavar hasta que tocan con piedra, ¿sí? Para que la casa quede cimentada. Cuando Jesús les estaba hablando a ellos, a los judíos, y les estaba hablando en el Sermón del Monte, y ellos estaban escuchando esto, ellos estaban entendiendo. Porque nosotros ahora cavamos y hacemos un cimiento, yo creo que como de, ¿qué? De un metro, un pie, ¿qué es lo que hacemos el cimiento? ¿Verdad? Y ya echamos ahí el cemento y a lo mejor ya es un poco más sencillo, ¿sí? Pero en aquel entonces tenían que cavar y cavar hasta que picaban piedra para que la casa quedara con buen fundamento, ¿sí? Entonces, ¿de qué nos habla esto? Que nosotros necesitamos profundizar, ¿sí? Nosotros necesitamos que nuestra vida, como les dije, esté sobre un fundamento sólido. Y vamos a ver, alguien que me busque por favor Mateo 16, 18, y alguien más que me lea por favor Hechos 4, 11. Si lo tienes, lo puedes leer. Mateo 16, 18. Y yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder de la muerte no prevalecerá contra ella. Ok. Entonces Jesús era el que estaba hablando y le dice, yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra, ¿así dice? Sobre esta piedra. Sobre esta piedra. Muchos interpretan que se refería a Pedro, pero no era Pedro, era Jesús mismo. ¿Ok? Sobre él mismo iba a fundar la iglesia, ¿sí? Entonces, hemos visto en la clase pasada que Jesús es la cabeza del cuerpo de Cristo. ¿El cuerpo de Cristo quién es? La iglesia, ¿sí? ¿Qué dice ahí en Hechos 4:11, por favor? Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, Okay. la cual ha venido a ser cabeza de ángulo. Cabeza de ángulo. Ángulo. Ajá. Fíjense, ahí dice, ¿no? Que fue reprobada porque los judíos fueron los que la rechazaron, los que no la aceptaron. Pero dice, ha venido a ser cabeza del ángulo, ¿sí? Es primordial, es lo primero, Jesús. Entonces, nuestra vida tiene que estar cimentada en profundidad hasta Cristo, hasta que sintamos a Cristo. ¿Sí me explico? Amén. Entonces, Amén. Gloria a Dios. el hombre sabio se toma su tiempo para construir, para cavar y cavar hasta que encuentra la parte que es rocosa, ¿no? Y a veces nosotros queremos las cosas rápido, a veces no queremos invertir tiempo en las cosas, queremos que todo nos salga bien y rápido, ¿sí?
pero no es así. Con Dios no funciona así. Nosotros necesitamos dedicar tiempo para que las cosas nos salgan bien. Amén. Vamos a ver también, bueno, esas eran las características del hombre sabio, ¿no? Como les dije, se acercó a Dios, escuchó y hizo y buscó el fundamento, ¿sí? Cavar en el fundamento en la roca. Esas son las características del hombre sabio. Ahora vamos a ver las características que tiene el hombre necio, ¿sí? Vamos a ver ahí ahorita estamos aquí en Lucas, vamos a leer Lucas 6:49. Fíjense, dice, mas el que oyó y no hizo, ya como dije, ya vamos a dar por hecho que ya está aquí, ya vino, ¿sí? Vino porque ya está escuchando, que ya está aquí, ya el primer paso sí lo dio, vino, pero dice, oyó, también escuchó la palabra de Dios, pero ¿qué hizo él? ¿O qué? No lo hizo, no hizo la palabra de Dios, ¿ok? Entonces, es semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra sin fundamento. No se preocupó por crear un fundamento. Él nada más ahí rápido quedara la casa construida, ¿no? Entonces, ok, aquí están algunas de las características. Ahora vamos a leer en Mateo 7:26. Dice, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre, ¿qué dice? Insensato, ¿sí? Que edificó su casa sobre la arena, ¿sí? Entonces, ya notamos las diferencias, ¿sí? Aquí sucede algo muy importante, ¿ok? Perdón. Ahí en Mateo, después que dice el versículo que sigue, si alguien me lo puede leer, por favor. 27. Ajá, 27. Y descendió la lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Fíjense. Y vamos a ver en Lucas, capítulo 6, el versículo 49. ¿Qué dice? Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre la tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquellas casas. Fíjense, ¿qué notamos aquí? ¿Qué hace la diferencia entre una casa que permanece y una casa que no permanece? ¿Qué es lo que hace la diferencia? Que está fundada. Ajá, ¿en qué está fundada? El tiempo que la persona le dedicó también a la planificación, ¿verdad? Porque la persona tiene que ponerse a observar, a ver, ¿dónde tengo esta tierra? ¿Dónde es la mejor parte para yo construir mi casa? ¿En medio del arroyo o en la ladera de la montaña? ¿Sí me explico? Lleva cierta planificación. Al igual que nosotros en nuestra vida, necesitamos planificar nuestra vida. ¿Qué es lo mejor para nuestra vida? Sentarnos a pensar y a ver qué decisiones voy a tomar en mi vida que estén fundamentadas en Cristo y que tengan principios de Dios y que mi casa libre la tormenta. Fíjense algo bien importante aquí. Las dos casas, tanto la casa que estaba sobre la roca como la casa que estaba sobre la arena, a las dos les iba a llegar la tormenta.
A las 2 les iba a llegar la lluvia. ¿Sí me explico? A las 2. ¿Qué quiere decir con esto? Que en ocasiones pensamos que porque estamos en Cristo no va a pasar nada. No. Los días son malos. Las cosas, el mundo está de mal en peor. Entonces, van a venir cosas a nuestra vida, problemas, enfermedades, situaciones que se van a presentar. Pero lo que va a hacer la diferencia es dónde está fundamentada nuestra vida. Si está fundamentada sobre la roca, sí, nos va a lo mejor pegar poquito, pero vamos a sobrellevarlo. ¿Sí me explico? Porque Él promete estar con nosotros. Él no promete librarnos de la tormenta. Él dice que va a sacar adelante nuestra casa, ¿sí? Porque está sobre la roca. ¿Sí me explico? Y en cambio el hombre necio no tiene fundamento, su casa está sobre la arena. ¿Y qué sucede? Va a ser destruida. Y no porque Dios sea malo, fue consecuencia de la misma decisión que el hombre tomó. ¿Sí me explico? A veces creemos que todas las cosas son o el diablo o Dios. Pero Dios nos ha dado libertad de decisión, y muchas de las decisiones que tomamos van teniendo consecuencia en nuestra vida. ¿Lo creen así? Entonces, la tormenta va a venir, tarde que temprano, a nuestra vida, ¿sí? No puedo decirles que no va a haber tormenta, sí va a venir la tormenta. La diferencia es que Jesús está con nosotros. Si nosotros edificamos sobre la roca, Él va a permanecer, nuestra casa va a permanecer, nuestra casa no se va a caer, porque Él es nuestro fundamento, ¿sí? Y ahora yo me pregunto, o te pregunto, ¿cómo tienes tú edificada tu casa? ¿Cómo tienes tú tu vida? ¿En dónde está edificada tu vida? ¿Cómo has cimentado tu vida? ¿Está cimentada sobre Cristo? ¿Estás empezando a lo mejor tienes poquito y a lo mejor estás empezando a acabar? A lo mejor estás empezando a acabar y ya te cansaste y ya no quieres, ¿verdad? Pero hay que seguir cavando hasta llegar a la roca que es Cristo, ¿sí? Para que nuestra vida pueda permanecer, ¿ok? Así es. La pregunta para hoy es: ¿cómo está edificada tu casa? Que por consiguiente, ¿cómo vas a iniciar el año que entra? ¿Cómo vas a terminar? Ni siquiera iniciar, ¿cómo vas a terminar este año? ¿Vas a terminar a lo mejor con los mismos pensamientos, a lo mejor con depresión, a lo mejor con las mismas circunstancias? ¿O vamos a empezar a confiar en Dios, que Él nos promete que Él va a estar con nosotros? ¿Sí? Necesitamos edificar sobre Cristo. Él es la roca. Y como el hombre sabio, tu casa va a permanecer, ¿sí? O puede ser como el hombre necio, que si vienes, si escuchas, pero ahí se queda, ¿sí? Entonces, también te van a venir las tormentas, también van a venir las situaciones, pero nuestra vida va a estar ahí, ¿verdad? No va a permanecer. Vamos a leer, ya con esto termino. Vamos a leer en Efesios capítulo 5. En el versículo 15, 16 y 17. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea
la voluntad del Señor. ¿Sí? Amén, así es. Dios nos está hablando a reflexionar cómo vamos a terminar y cómo vamos a iniciar este próximo año. Todos necesitamos que Jesús sea el centro de nuestra vida, que todas nuestras decisiones que estén fundamentadas en Él. ¿Sí? De esa manera, sí, va a venir la tormenta, va a venir la lucha, la prueba, llámese como se llame, pero vas a permanecer. De otra manera no hay seguridad, ¿ok? No, Dios no promete estar con nosotros si nosotros no estamos comprometidos con Él. Pónganse de pie. Vamos a terminar.